Hola y bienvenidos a Análisis de Política Exterior. Hoy vamos a hablar sobre qué es una buena explicación o una buena teoría en relaciones internacionales y en política exterior. Consideremos este ejemplo. Dios obra en formas misteriosas. Es una explicación que escuchamos muy a menudo, particularmente de personas creyentes en la religión católica. Es una explicación, sin embargo, no es el tipo de explicación que estamos buscando en teoría de relaciones internacionales. ¿Por qué? Miremos de nuevo lo que dice esta frase. Dios obra en formas misteriosas. A pesar de que pueda ser una explicación que nos está haciendo referencia a que hay un ser sobrenatural que tiene control sobre algunas cosas o todas las cosas que suceden en la Tierra, no nos está diciendo realmente cómo entender ese misterio, qué tipo de formas misteriosas, por qué decide algunas veces interferir y otras veces no, qué tipo de resultados está buscando. Es decir, no nos permite ni entender mejor lo que está sucediendo, ni tomar acciones o acumular conocimientos sobre lo que se está hablando. No existe ninguna evidencia empírica tampoco que nos pueda decir que esa es una mala explicación. Pero tampoco hay ninguna evidencia empírica que nos pueda decir que es una buena explicación. Es decir, es una explicación que no está sujeta a comprobación o a encontrar que es falsa a partir de una evidencia empírica. Por lo tanto, este es un tipo de explicación que, a pesar de que pueda ser útil en diferentes contextos, en el contexto de la ciencia no lo es. Para que sea una explicación o una teoría científica, necesita que exista suficiente claridad sobre qué tipo de evidencia mostraría que esa afirmación es falsa. En este caso, Dios obra en formas misteriosas, no hay ninguna evidencia que pueda contrariar esa afirmación y por lo tanto no es una teoría científica. Pero miremos otro ejemplo. La explicación de los griegos para las estaciones, porque hay invierno, porque hay primavera, porque hay otoño y porque hay verano. Básicamente la explicación va algo así. La diosa Deméter, que es la diosa de la agricultura, tuvo una hija, Perséfone, con Zeus. Esta hija, muy hermosa, fue raptada por Hades, el dios del inframundo, y llevada a vivir en el inframundo con Hades. Deméter, muy triste, ya que ella era la diosa de agricultura, su tristeza tuvo un impacto en todo lo que estaba vivo alrededor de ella. Es decir, cuando Deméter se puso triste porque Hades había secuestrado y se había llevado a Perséfone, Deméter se puso triste y todo el calor que permitía que las matas crecieran y que se diera la primavera y el verano se fue. Por lo tanto, hubo un invierno de muchísimo tiempo. Zeus, entonces, interfirió, mandó a Hermes a que fuera al inframundo a rescatar a Perséfone y lo logró. Hades, sin embargo, que tenía bastantes trucos bajo su manga, engañó a Perséfone dándole unas semillas del árbol de la granada y esas semillas contenían una trampa que la iban a hacer a ella volver cada 6 meses al inframundo a estar con Hades. Por lo tanto, durante 6 meses, cada vez que Perséfone sale del inframundo, Deméter se pone feliz, vuelve el calor a la tierra, vuelve a crecer la agricultura. Pero cuando Perséfone, gracias al truco, el engaño que le hizo Hades, tiene que volver al inframundo, entonces Deméter se pone triste, otra vez hace frío, se va al calor y muere la agricultura. Esta es la explicación, el mito griego sobre las estaciones. Consideremos este mito. Realmente sí existe evidencia que podría mostrar que este mito es cierto o no. Es decir, esta es una afirmación que sí se da para ser falsada con evidencia.
Pensemos, por ejemplo, qué pasaría si estos griegos tuvieran evidencia de que en el otro hemisferio, es decir, en el hemisferio sur, en el sur de África o en el sur de las Américas o en Australia, las estaciones pasan exactamente en los meses contrarios a como pasan en Grecia y en el hemisferio norte. Se darían cuenta que esta explicación no sirve, porque al mismo tiempo que Demeter está triste y por lo tanto hace frío, en Australia, en Sudamérica y en el sur de África, que hasta ese momento eran desconocidos para los griegos, de hecho está haciendo calor. Ahora, a pesar de que esta es una explicación que si se encuentra suficiente evidencia se va a saber que tiene problemas, esa evidencia no es suficiente para completamente desechar esa afirmación. Un buen científico de la época podría decir que la explicación está perfectamente bien. Por ejemplo, como dice en un libro reciente sobre filosofía de la ciencia, podría decir que Demeter se pone triste y todo el calor se va de Grecia, pero el calor tiene que ir a alguna parte y por lo tanto cuando se va de Grecia se va todo para Australia, para Sudamérica y para el sur de África. Es decir, un buen científico griego podría moldear la explicación para acomodar los nuevos datos. La razón por la que esta afirmación no es una buena explicación, a pesar de que sí se puede falsar con los datos, es que es una explicación que es muy fácil de variar. Es decir, no es una explicación suficientemente concreta como para que cualquier ajuste que se le haga que pierda el poder explicativo. ¿A qué me refiero? En toda esta historia se podrían cambiar muchísimos de sus componentes. Podrían variar muchos de sus componentes. ¿Por qué Hades y no otro dios? ¿Por qué Perséfone? ¿Por qué Demeter y no otra diosa? ¿Por qué es un secuestro? ¿Por qué no pudo haber sido un matrimonio? ¿Por qué es un asunto de unas semillas que obligan a Perséfone a regresar al inframundo? Esta es una mala explicación, no porque no contenga muchos elementos que nos puedan hablar sobre posiblemente lo que está pasando, sino precisamente porque tiene demasiados elementos que parecen fortuitos, que podrían cambiar en cualquier momento sin quitarle la centralidad de la explicación. Por lo tanto, entre más concreta sea una explicación, entre menos variable sea, más nos va a servir para poder entender un fenómeno. Entonces, hasta el momento tenemos dos elementos de una buena explicación. Uno, es falsable, es decir, potencialmente habría evidencia que demostraría que es falsa o que necesita ajustarse. Y dos, es difícil de variar. Es suficientemente concreta como para que pequeños cambios en la explicación hagan que pierda su valor explicativo. El tercer elemento de una buena explicación es que no es necesario construir una teoría solamente a partir de la evidencia. ¿A qué me refiero? Una buena teoría no solamente encuentra cosas en la evidencia y a partir de eso crea una explicación, sino que nos explica cómo entender un fenómeno, cómo reconocer que una evidencia hace parte de ese fenómeno y qué hacer una vez que tenemos esa evidencia. Consideremos esta forma en la que el científico Karl Popper iniciaba sus clases. Lo que le pedía a los estudiantes era que observaran y no les decía nada más. Si yo les pido que observen, después de un tiempo seguramente alguno me preguntará, ¿observemos qué? ¿La clase? ¿La vida? ¿El tablero? ¿Observar qué? La razón por la que Popper empezaba sus clases con este ejercicio es para mostrarle a los estudiantes que sin teoría no se puede observar. Sin una teoría que nos diga qué observar, qué es evidencia
¿Qué cuenta como evidencia? ¿Qué cuenta como evidencia de que sí o de que no? No podemos observar. Si vemos, por ejemplo, un policía caminando por la calle, podríamos decir, eso es evidencia de el Estado. Pero también podríamos pensar, eso es evidencia de la fiesta de Halloween y alguien disfrazado de un policía. También podríamos pensar, tal vez es un ladrón disfrazado de policía. O incluso, si no tenemos una teoría que nos diga ese tipo de vestido significa que es un policía, ni siquiera reconoceríamos que como está vestida esa persona es un policía. Es decir, todas nuestras observaciones son informadas primero por teoría. ¿Qué quiere decir eso? Una buena teoría no se construye a partir de la evidencia. Una buena teoría se construye a pesar de conjeturas sobre la relación entre cosas y luego se comprueba a partir de la evidencia. Es decir, la evidencia solamente nos sirve una vez entendemos cómo vamos a seleccionar y a valorar la evidencia, ahí nos sirve como prueba sobre nuestra teoría. Pero lo que no podemos hacer, lo que es una pretensión falsa del empiricismo, es que podemos solamente ver cosas y a partir de cosas que vemos, sin ninguna teoría, construir explicaciones. Las cosas que vemos, no sabemos cómo llamarlas, no sabemos cómo entenderlas, no sabemos cómo ordenarlas sin una teoría previa. Entonces, por lo tanto, primero organizamos ideas, organizamos lo que creemos que puede ser verdad sobre el universo y luego comparamos nuestras teorías con la evidencia que recogemos. Y esa evidencia va a estar marcada, su forma va a estar dada por el tipo de teorías que tenemos. Por lo tanto, una buena teoría no necesariamente es una teoría construida desde la evidencia. De hecho, una buena teoría no se puede construir desde la evidencia pura. No existe la evidencia pura. Una buena teoría es una conjetura que tiene las dos características de las que hablamos antes. Primero, que una vez definida cuál es la teoría, define además cuál sería la evidencia y cómo entender esa evidencia para saber que la teoría es falsa. Y dos, es una teoría, es una explicación que es difícil de variar. En este momento ya podemos empezar a pensar en las teorías de relaciones internacionales y vamos a ver si tienen esas tres características. Son falsables, son difíciles de variar y son conjeturas que nos permiten entender la evidencia y a partir de la evidencia transformarlas y mejorarlas. Pensemos en una teoría bastante conocida de relaciones internacionales que viene del libro Teoría de Política Internacional de Kenneth Waltz. Hay diferentes formas de definir exactamente cuál es esa teoría, pero quiero proponer una, que me parece que es la forma más sencilla de resumir la teoría que está en este libro. Básicamente esto es lo que dice. Cuando los estados se vuelven muy poderosos, otros reaccionan utilizando su propia fuerza o combinando sus fuerzas para detener el crecimiento del poder de un estado. Por lo tanto, cuando un estado está creciendo mucho, hay una reacción de otros estados que le impide crecer sin ningún límite. Esto nos lleva a que cuando un estado crece mucho, otros le pongan límites y sea casi imposible, no completamente imposible, pero casi imposible para un estado establecer un sistema internacional jerárquico bajo su poder. Entonces, si un estado se está volviendo muy poderoso, otros reaccionan utilizando su propia fuerza o combinando sus fuerzas para debilitar al primer estado y por lo tanto ningún estado suele ser capaz de establecer un orden internacional en donde todo el resto del planeta tiene que estar jerárquicamente subordinado a él.
Es una teoría que nos dice por qué todavía hoy, después de 3000 años más o menos de historia de la civilización occidental y 150.000 años de historia del ser humano, todavía no tenemos un estado global, una jerarquía internacional como si la tenemos en el interior de los estados. Por supuesto que esta teoría tiene algunos axiomas, tiene algunas presunciones que nos dirán en dónde funciona esta teoría y en dónde no. Por ejemplo, esta teoría presume que los estados quieren ser autónomos, quieren eventualmente establecerse como los jerarcas de un sistema internacional y que la fuerza los hace más autónomos y los hace acercarse más a ese ideal de quedarse ellos con todo el poder en el sistema internacional. Esta es una buena teoría de relaciones internacionales, no necesariamente porque sea cierta, no necesariamente porque tenga que ser cierta siempre y porque no pueda ser criticada. Todas las teorías pueden ser criticadas y mucha de la crítica a esta teoría ha sido uno de los factores que ha desarrollado la disciplina de las relaciones internacionales. La razón por la que esta es una buena teoría es porque uno es falsable, es decir, si encontramos que un Estado se vuelve demasiado poderoso y los demás, aunque teman por su autonomía, no hagan nada y permitan que otro Estado los domine y establezca una jerarquía internacional y a estos estados les parezca bueno, entonces vamos a ver una evidencia que contradice la teoría. Lo segundo es que es una explicación que es muy difícil de variar. Es muy concreta y lo que nos dice es un cambio en las capacidades, en el poder, sobre todo militar, de un Estado. Cuando se da ese cambio y ese cambio es suficientemente fuerte, los demás estados van a reaccionar en contra del poder que está adquiriendo este Estado. Es decir, es muy difícil variar los elementos tan específicos de esta definición, de esta explicación, como para poder acomodar la teoría. También es una teoría que no viene de la inducción, es decir, no es una teoría que se creó a partir de la observación por sí sola. Es una teoría deductiva. Si leen el libro se van a dar cuenta que lo que está haciendo Waltz es creando un modelo de acción racional a partir de las teorías de la economía sobre el comportamiento de las firmas y lo está aplicando a los estados. Es decir, está tomando un modelo abstracto de comportamiento de unas entidades que están en su cabeza, un modelo, y de ahí está empezando a construir una teoría. Ahora, sí es una teoría que cuando se enfrenta a la evidencia, en los mismos términos que nos dice la teoría, es bastante robusta porque encuentra muchos ejemplos en la historia en donde efectivamente un Estado se vuelve muy poderoso, amenaza con acabar la anarquía en el sistema internacional, es decir, establecerse como un poder por encima de los Estados, y la reacción de los demás Estados es detenerlo, sea por su propia fuerza o aliándose entre ellos. Y los ejemplos, pues son muchos. El primero de ellos lo encontramos en un libro de Tucídides, en donde nos está contando cómo los griegos de esa época empezaron a quejarse o a dar una explicación sobre por qué se dio la guerra entre Esparta y Atenas. Y básicamente la explicación que nos está dando este personaje que está hablando en el libro de Tucídides es que Atenas se volvió demasiado poderoso después de las guerras contra Persia y eso hizo que la ciudad de Esparta viera a Atenas como una potencial amenaza para su propia autonomía. Después de eso tenemos ejemplos con Napoleón, con Alemania en la Primera Guerra Mundial, Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenemos bastantes ejemplos en la historia, o por lo menos ejemplos muy discientes en la historia, que parecen darle robustez a esta teoría.
En este momento, sin embargo, los Estados Unidos es bastante poderoso y todavía no vemos una coalición de estados tratando de acabar con su poder. Entonces, en este momento, esta teoría está siendo criticada y defendida por muchos, pero todavía no ha pasado suficiente tiempo como para poder definitivamente decir si la evidencia se acerca o no se acerca a lo que predice esta teoría en la época actual. Sin embargo, sigue siendo una buena teoría. Puede que no sea cierta, puede que no se cumpla necesariamente, pero si encontramos evidencia que hace pensar que no se cumple, vamos a poder construir sobre ella en vez de tener que empezar de cero una vez más. Pensemos en otra teoría de relaciones internacionales, una teoría liberal, que dice que las democracias no pelean entre ellas. Esta es una teoría que en principio parecería una buena teoría. ¿Por qué? Parece suficientemente falsable, es decir, si encontráramos mucha evidencia de que dos países que son democráticos pelean entre ellos, entonces podríamos decir que es una mala teoría. Sin embargo, con unos estándares de democracia un poco cuestionables, sin saber muy bien qué quiere decir eso de democracia, más o menos varios han insistido en que si un país es democrático, si ellos lo consideran democrático, entonces es un país que no amenaza con guerra a otras democracias. Entonces es una teoría que es falsable. Al mismo tiempo es una teoría que es difícil de variar, por lo menos parecería que es difícil de variar, porque está diciendo algo muy específico: las democracias no entran en guerra con otras democracias. Sin embargo, miremos cuál es el problema aquí. Esto es un problema de lo que podríamos considerar tratar de observar sin teoría y luego llegar a una teoría. Es decir, partir de la supuesta evidencia objetiva y de ahí tratar de llegar a una teoría. ¿Por qué? Lo que dicen los que proponen la teoría de la paz democrática, como se conoce, es que han observado miles y miles y miles y miles de relaciones entre dos democracias, y aquí se pueden hacer muchísimas comparaciones, porque yo puedo tener los Estados Unidos con Canadá, los Estados Unidos con el Reino Unido, los Estados Unidos con Francia, los Estados Unidos con cualquier país democrático, y luego Francia con Canadá, la España de hoy con Canadá, Colombia, y podríamos empezar a sumar y sumar y sumar y sumar relaciones binacionales entre dos democracias en donde no ha habido guerra. Y los ejemplos de guerras entre dos países claramente democráticos son casi cero. Algunos dirán que de pronto bajo algunas definiciones de democracia puede que sí, puede que no. Pero en general, lo que la mayoría de la gente llama fácilmente una democracia, es común observar que no entra en guerra con otras democracias. Pero acá hay un problema realmente serio con esa teoría, y es que no hemos definido qué es democracia, qué cuenta como una democracia, ni tampoco qué hace que un país sea democrático. Y por lo tanto, si nos ponemos a observar con muchísimo más cuidado qué es una democracia y qué no, muy seguramente vamos a llegar a que no tenemos una definición que nos permita sostener esta teoría. Es decir, la teoría de la paz democrática no nos dice ni qué es una democracia, ni qué tipo de evidencia cuenta como algo que nos diga que esa teoría funciona. Es decir, no nos dice qué países son democráticos y cuáles no, y por lo tanto qué tipo de evidencia de guerra entre ellos nos podría falsar esta teoría. Y como no nos dice qué es una democracia, está dejando un vacío muy importante. Y es que hay explicaciones muy distintas que sí nos podrían ayudar a entender mejor por qué aparentemente las democracias no entran en guerra entre ellas. Una de esas explicaciones es que un país es democrático no como una generación espontánea de su sistema, sino que es democrático dentro de un orden mundial en donde hay un país, seguramente democrático, en la cima de ese orden internacional,
que está dando incentivos a algunos países para que, primero, se unan a su orden internacional y, segundo, sean democracias. Y cuando un país hace parte de un orden internacional bajo la hegemonía de un actor, pues muy seguramente no va a entrar en guerra con otros miembros de ese mismo orden. Y la razón por la que no entra en guerra con otros miembros de ese orden es porque existe un hegemón que está acabando o por lo menos disminuyendo significativamente la posibilidad de guerra entre sus aliados. Acordémonos que uno de los principales papeles de un hegemón es ofrecer protección, es decir, seguridad, es decir, la ausencia de guerra para los países que hacen parte de su orden internacional de forma voluntaria o por lo menos que cooperan con ese orden internacional. Entonces, la teoría de la paz democrática tiene un problema muy serio y es que trata de convencernos de que la mera observación, sin nada de teoría, hace construir una explicación de por qué no hay guerra entre las democracias. Pero lo que no nos está diciendo es cómo se forman las democracias. Y si no será más bien que las democracias, la mayoría de ellas, viven en una órbita de un orden internacional en donde hay un actor que está disminuyendo la posibilidad de guerra entre ellos. Pensemos en el orden internacional actual. Los Estados Unidos, que podría clasificar ampliamente como una democracia, dependiendo de la definición que utilizamos, es un hegemón que protege y disminuye el riesgo de guerra entre muchos estados que también son democracias. Pero precisamente son democracias porque los Estados Unidos, uno, en muchos casos, no todos, ha buscado que sean democracias, por ejemplo en el caso de Alemania occidental, y dos, los Estados Unidos ha impedido que otros sistemas políticos entren a esos estados. Cuando países de América Latina, que eran democracias, trataron de convertirse en regímenes socialistas, muchas veces los Estados Unidos intervino, abiertamente o no, para acabar con ese nuevo régimen. Los ejemplos son numerosos. En Europa, ante la amenaza de la expansión soviética del comunismo, es decir, de un cambio de la democracia hacia el comunismo, los Estados Unidos desplegó toda su fuerza para mantener a Europa Occidental democrática, liberal y parte del régimen, llamémoslo, del orden global liderado por los Estados Unidos, del orden global liberal durante la Guerra Fría liderado por los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos otra explicación que puede que sea más compleja. No es tan fácil de entender como las democracias no pelean entre ellas, es una frase muy sencilla, pero esta teoría, las democracias no pelean entre ellas, tiene un error fundamental y es que asume que todos entendemos qué es democracia y ser una democracia no tiene nada que ver con la organización del orden internacional y por lo tanto no tiene nada que ver con la guerra. Eso, lamentablemente, cuando exploramos con mucho más cuidado de dónde vienen las democracias y por qué hoy en el orden internacional actual hay democracias que se mantienen con mucho éxito a pesar de otros tipos de regímenes que pudieron haber llegado a esos mismos países, lo que encontramos es una estructura hegemónica defendida por los Estados Unidos y no una generación espontánea del régimen político, por lo menos en la mayoría de los países. Entonces, la teoría de la paz democrática suena muy bien. Parecería difícil de variar y parecería falseable, pero tiene un problema muy serio con la tercera condición, y es que pretende convencernos de que es una teoría que se forma a partir de la observación simple objetiva y lleva a construir un modelo inductivo. Realmente no existe una observación objetiva, no existe una observación sin teoría. No existe la observación de las democracias sin primero hacer una teoría de qué es una democracia y de dónde vienen. Entonces, el gran problema de la teoría de la paz democrática
es que trata de ocultar los orígenes teóricos con una afirmación sobre que no tiene ninguna teoría, pero realmente tiene una mala teoría detrás, y es la idea de que las democracias surgen espontáneamente de una forma completamente desligada del orden internacional. Muy bien, llegó la hora de la pregunta de la semana. ¿Qué otras teorías de relaciones internacionales son buenas teorías y cuáles son malas teorías? Piensen por lo menos en una y cuéntenos si es una buena teoría o es una mala teoría. Recuerden, si es una buena teoría, es falsable, es difícil de variar y es una conjetura que nos da los elementos para encontrar la evidencia que puede eventualmente falsarla. Si hace estas tres cosas, cuéntenos que es una buena teoría, y si falla en alguna de estas tres cosas, cuéntenos por qué es una mala teoría.